Pichincha Universal, generando noticias. La bienvenida para Jorge Jurado, especialista en materia ambiental y otros elementos del desarrollo sostenible. Pero antes queremos saludarle y solicitarle su recuento de los hechos en función de lo más reciente, lo más coyuntural, la sentencia ratificada en segunda instancia de 15 días de prisión y multa por agresión, no supuesta agresión, por agresión verificada a una persona que incluso estaba en una indefensión por tener una complicación física, como es Jorge Jurado, ex embajador, además de Alemania, y también ha sido autoridad en la Secretaría del Agua, titular de la Secretaría Nacional del Agua, además de subsecretario de Calidad Ambiental, entre otros importantes cargos. Cuéntenos de este último elemento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, María Isabel, y buenas tardes a todos los radioescuchas. A ver, el día de ayer justamente el Tribunal Provincial de Pichincha, en segunda instancia, ratificó expresamente la sentencia a la cual había sido condenado el agresor, en este caso la persona que tú mencionaste, respecto del hecho que suscitó y que concitó la agresión hacia mi persona hace ya un año concretamente. Esto ha tardado todo este tiempo porque todo el proceso inicial que se llevó a cabo se lo hizo a través de una serie de artilugios legales que hicieron que demore. Pero en un momento dado, a mediados de mayo me parece, hubo ya la sentencia de la primera instancia del juez y luego el agresor impugnó esto y pasó a conocimiento del tribunal provincial, que ratificó la sentencia emitida en todos sus puntos, y por lo tanto el agresor ha sido condenado a lo que tú dices, a 15 días de prisión, al pago de multa, pero también a la reparación total de daños y perjuicios, y entre ellos a la publicación de disculpas públicas en un medio de circulación nacional. Entonces la sentencia ya por escrito llegará seguramente esta semana próxima a cada uno de los abogados, y a partir de ese momento tiene que ejecutarse la sentencia. Le veo un poco incómodo precisamente a Jorge Jurado en función de que una reciente publicación de un portal que entendemos es financiado por el Banco del Pichincha, o más bien por Fidelegas, afirma todo lo contrario, que esta es una supuesta agresión, y le da tribuna al señor Ricaurte, exdirector de Fundamedios, para aseverar que fue Jorge Jurado el agresor, cuando la sentencia, que supongo habrá pasado por peritaje, por pruebas, por diversos elementos, señala cómo se dieron los hechos. Absolutamente. Justamente hace pocos minutos acabo de enterarme que esta persona se ha sido entrevistado por este medio digital Primicias, y allí consta lo que ya había mencionado con anterioridad, tergiversando y mintiendo, lo digo con toda claridad y todas las letras, lo que está absolutamente comprobado a través de pruebas audiovisuales. O sea, concretamente hay un video grabado en el Supermaxi donde ocurrió este hecho, esta agresión, en donde se puede ver que yo apenas pude darme la vuelta, avanzar ni siquiera 1 o 2 pasos, y mi intención era el reclamarle a él por los improperios que había estado profiriendo a mis espaldas mientras yo trataba de cancelar mis compras en la caja para discapacitados. Entonces él sigue diciendo que yo fui el agresor, que yo le agredí. Las palabras que se citan allí textuales son: se me abalanzó. Esto no sucedió en absoluto. Ya digo, yo tengo una discapacidad en mi movilidad, yo camino muy mal, yo estuve sin el bastón porque lo coloco siempre en el cochecito de las compras, y apenas si había avanzado 2 o 3 pasos no más, cuando él
viene hacia mí y me empuja. Y yo, por supuesto, sin el bastón, e inclusive con el bastón, tengo muy poco equilibrio, entonces yo me desplomé con muchos problemas porque me golpeé mi cabeza contra el coche de compras y demás. Y este individuo huyó, se fue de ahí. Yo pedí apoyo a la gente del Supermaxi, que inmediatamente... O sea, no le ayudó ni siquiera a incorporarse. No, en absoluto. Las personas que me ayudaron a incorporar fueron las personas que estaban rodeándome ahí y que vieron todo esto. Y vino la policía le detuvo en el parqueadero, pero hay un video en donde se puede ver claramente también que él simplemente no hace caso omiso a la orden policial y se va, además lanzando improperios y señas obscenas al policía que le trataba de detener. Lo que veo también, permítame la publicación, Jorge, es que pese a que el móvil sería el odio político, este titular reafirma el odio político. El titular de un medio de comunicación, como le decimos, con un financiamiento muy identificado. Dice: César Ricaurte rechaza sentencia por supuesta agresión a exfuncionario correísta. O sea, vuelve la etiquetación, vuelve el odio por pensar distinto. Bueno, yo lo mencioné y esa fue uno de los tenores de mi demanda, que yo la presenté de inmediato en la Fiscalía. Fue que esta agresión tuvo el motivo y el móvil de odio político, absolutamente, porque yo recibí los improperios de esta persona como correísta blanqueado, y luego, cuando se trataba de evitar de que él salga del supermercado, él me volvió a insultar y me trató de basura correísta varias veces, estentóreamente. Entonces, lo cual es una agresión, injuria. Exactamente. Entonces, agresión a la honra. Se podría tal vez calificar por eso, yo no soy un jurista, pero sí. En todo caso, todos esos elementos... Entendemos que basura es basura, ¿no? Todos los elementos están absolutamente claros, y por eso es que hubo una sentencia que fue condenada y esa sentencia ha sido ratificada. Ya. Por eso ya tuvimos el recuento de los hechos. Por tanto, quizá reafirmar el tema del peritaje, de que los videos fueron corroborados, cómo fue todo ese proceso. Solamente recuérdenos la fecha exacta en la que se produjo la agresión. Fue en comienzos de julio, me parece que fue la primera semana de julio del año pasado. Del año pasado. En todo caso, estamos a punto de que se cumpla un año, ¿no? No me acuerdo la fecha exacta. O sea, pero casi pasó un año para que se pueda... Exactamente, sí. Y, como digo, las pruebas son absolutamente suficientes. O sea, hay un video, el video fue examinado por peritos de que no había ningún tipo de manipulación en los videos. ¿Testigos? Hubo testigos, se acercaron a testificar el administrador del Supermaxi, que además en su testimonio mencionó que él había sido amenazado y amedrentado por esta persona. Eso está judicializado. Eso está judicializado, es parte de las actas y todo lo demás. Entonces todo eso llevó a que el juez dictamina lo que haya tomado esa... ¿Tampoco se puede decir que es justicia correísta porque le favoreció a Jorge Jurado? Bueno, yo no creo en eso, obviamente, pero los hechos están absolutamente claros, ¿no? Ya, ahora, ¿qué efectos deja esta sentencia? A ver, yo creo que ha sido importante el haber pasado un año entero en una situación difícil, sumamente difícil, digo personalmente, y de todos mis allegados, porque siempre ha habido un proceso de zozobra respecto de qué es lo que iba realmente a suceder. Pero yo creo que ha valido la pena porque ha sido necesario el poder enfrentar a este tipo de agresiones que están motivadas por odio político y que de alguna manera, como mencioné en algún momento atrás, son el resultado de una táctica, de una estrategia perfectamente montada
para estigmatizar y para arrinconar a quienes estuvimos trabajando por un proyecto político como fue el de la Revolución Ciudadana y que ocupamos cargos, o también a otras personas que simpatizaron con ese movimiento político, con ese gobierno, y hoy por hoy hay un montaje que creo que es claro, que se lo puede perfectamente identificar, para buscar una forma de estigmatización, y está funcionando, desgraciadamente está funcionando, porque hay una división importante en la población, en donde claramente el epíteto, el estigma de correísta se vuelve algo que a muchas personas amedrenta, que a muchas personas les atemoriza, y por lo tanto la sentencia creo que puede significar un hecho importante para llamar la atención de que vale la pena luchar por la dignidad de uno, por la justicia, y en contra de este tipo de agresiones y por supuesto de ese tipo de política. Hubo otros elementos conexos a aquel suceso, y fue lo que muchísimos expertos llaman el linchamiento mediático, a pesar de que se lo eliminó como figura en la ley de comunicación. Pero, claro, recibió, recuerdo, agresiones hasta gráficas, Jorge Jurado. Así es. ¿Para ellos también se queda una lección, un mensaje de la justicia? Espero que sí. No hay una mención a eso porque la sentencia y la causa que se instaló fue aceptada directamente por la agresión física. Claro. Por eso hablo de un mensaje más bien de la sentencia. Yo espero que sí, obviamente. Espero que sí. Y en general yo espero que esto sea se genere una especie de precedente importante, de hito, para que mucha gente que está siendo arrinconada a lo largo de todos estos últimos 2 años realmente pueda con esto se pueda demostrar que sí es posible luchar contra ello. Ya, y esto es relevante, con esto concluiría esta parte, pero por lo relevante del tema y en virtud de la necesidad de retornar algo de racionalidad y de calma a esta sociedad que está prácticamente convertida en una selva de enfrentamientos. El tema es esta lucha persistente con los recursos propios que conozco, porque tengo este privilegio, han sido escasos, pero digamos, le sobraba valentía a Jorge, le faltaban a veces los recursos. ¿Por qué persistió? Ambas son realidades. He persistido porque en mí prima un principio de dignidad y un principio de que hay que hacer prevalecer la dignidad y el derecho por sobre todas las cosas. Hay victorias muy simbólicas en los últimos tiempos. La de Jorge Jurado, la de Fernando Casado, que le ganó igual a toda una presión y asedio de la academia sin precedentes, la de Olavini, otra lucha importante, y bueno, algunos otros que se han atrevido a decir, a ver, aquí hay un Estado de Derecho y puedo confiar en la justicia. Tengo que ser muy franco. Muchas veces tuve muchas dudas, justamente porque por el lado contrario se ven una serie de desatinos y una serie de situaciones que le dejan a uno un poco dudar de ese Estado de Derecho y de esa justicia. De hecho, yo me siento este rato muy tranquilo y me siento contento de que en mi caso concretamente y en los dos que tú acabas de mencionar, María Isabel, realmente se ha podido demostrar al contrario, pero todavía hay muchos otros casos en los cuales realmente esto tiene que cambiar radicalmente. ¿Cómo nombrarlos? Bueno, yo creo, por ejemplo, lo que recuerdo este momento que se me viene a la mente muy rápidamente es el caso de Ricardo Patiño, por ejemplo. Por una declaración en una asamblea. Por una declaración iba a ser detenido preventivamente, lo cual parece que es una especie de práctica hoy en día,
¿no? Y las posibilidades de poder salir de esa prisión preventiva no son fáciles, no son absolutamente fáciles. Entonces hay casos, obviamente. Hay otros que se disuelven, pero que sin embargo generan un ruido importante. Recuerdo que a Graciela Mora, candidata al Consejo de Participación Ciudadana, se le estaba acusando prácticamente de la muerte del doctor Julio César Trujillo. Bueno, sí, he leído eso también, pero a lo que yo quisiera referirme es de que aquí se ha instalado el aprovechamiento perverso de la justicia para la persecución política. Lo que en inglés los anglosajones denominaron esto como lawfare. Que el lavallato en Brasil es una de las muestras claras. Está claramente demostrado. El caso de Brasil es más que patético, sí, obviamente. Pero estas cosas no se llegan a ocultar nunca nada. Claro. O sea, con el tiempo estas cosas salen a la luz. Claro, es lo que decíamos en una entrevista con Correa. Nada queda oculto entre el cielo y la tierra. Absolutamente. Pero precisamente ya que mencionó el caso de Brasil, también un funcionario del presidente Bolsonaro, bien, gracias, no fue detenido, claro, por un tiempo va a pasar eso. Por un tiempo va a pasar eso, pero eso no va a ser permanente, ¿no? Entonces, en algún momento va a obrar un proceso de justicia y de reivindicación para todas aquellas personas que han sido perseguidas y enfrentan inclusive situaciones de cárcel y demás totalmente injustas, o al menos no probadas, sin las suficientes pruebas. Y todo esto va a cambiar, en algún momento va a cambiar. Ya, pero sin embargo, en este momento hay justicia selectiva. Por ejemplo, el caso del sobrino del Contralor General del Estado. Simplemente con un deslinde de responsabilidad se cerró cualquier posibilidad de indagación. Bueno, sí leí esto, no estoy totalmente al tanto del asunto, tengo que enterarme un poco más, pero seguramente... ¿Se esperaría que se investigue con la misma proporción que se lo hace en otros casos? Ojalá, debería ser, ¿no? Debería ser, ese es el deber ser, pero siempre hay una diferencia entre el deber ser y la realidad. Y la realidad. Bueno, tenemos 15 minutos más, a ver si es que podemos compartir sobre el tema de minería, a propósito de que hoy tuvimos en la mañana un debate entre un representante de grupos ambientalistas y el vicepresidente de la Cámara de Minería. ¿Pudo escucharlo, Jorge? Sí, lo escuché con mucha atención. Es hermoso que podamos ser escuchados por tanta calidad de gente en función de los contenidos que está presentando Pichincha Universal. Sobre todo el hecho de que ahora se puedan transmitir las entrevistas también por vía internet y se los pueda ver, también genera una expectativa mayor. En mi caso es así. Ya, ¿hay antagonismo? ¿Hay que hablar de binarismos extractivistas versus conservacionistas o hay un punto medio? A ver, de lo que se pudo escuchar esta mañana en el debate, yo creo que esa es la situación exacta, ¿no? Hay dos posiciones encontradas, una contra la otra, con pocas posibilidades de acercamiento, porque hay unos argumentos que son tremendamente distantes los unos a los otros, y me parece que en algunos casos opera una cierta dificultad o un cierto desentendimiento de ir mirando formas de buscar puentes que permitan reconocer elementos. Y uno de los problemas principales que noto es el hecho de que realmente el desconocimiento técnico de muchas de los aspectos que giran alrededor de la discusión de la minería es un óbice total, porque hay unos argumentos que simplemente se los plantea sin mayor cuidado, con una distancia importante en lo que respecta a la posibilidad de analizar de una forma técnica un poco más real. Y por otro lado hay unos elementos en donde el aspecto económico es el que prima y que permitiría justificar cualquier tipo de cosa. Claro. Pero hablar de minería responsable es posible.
Yo dije ya aquí hace unos días atrás en una entrevista también. Para nuestro segmento de la tarde, ¿no? Porque nuestro segmento de la mañana no siempre nos escuchan la tarde. Yo lo digo muy claramente, yo tengo mis dudas. A ver, sí hay intencionalidad en algunas empresas, sí hay intencionalidad en muchas personas respecto de la responsabilidad empresarial para tratar de hacer correctamente las cosas. No lo dudo, sí hay. Pero también existen las posibilidades de manejar esto a libre albedrío según las conveniencias, de aprovechar las mejores circunstancias y generar mayores utilidades, bajar costos y mayores utilidades. Y esto generalmente, o por decirlo mejor, siempre significa que va a haber un impacto ambiental severo. Entonces, yo personalmente no me confío única y exclusivamente en el tema de la responsabilidad empresarial. Yo considero que debe haber un Estado fuerte, un Estado capaz de llevar adelante un control severo, estricto, oportuno, en donde, con el cual se puedan realmente vigilar que las diferentes actividades que realizan el mismo Estado y que realiza el sector privado, sea en minería, sea en hidrocarburos, sea en cualquiera de los sectores estratégicos, tiene que ser controlado. Sin este control, en este caso la minería puede llegar a ser un verdadero desastre, lo digo paladinamente. ¿Y cuál es su criterio sobre la consulta previa, que ambos entrevistados en la mañana manifestaban que fue absolutamente cancelada en función de ser reemplazada ¿por qué? Un permiso ambiental. Por un acto administrativo de poca monta. En el Ministerio de Ambiente, al cual me pertenecí hasta septiembre del año pasado. Con Tarcisio Granizo, que tenía más una visión ambiental. Con Tarcisio Granizo, exactamente. Habíamos elaborado el reglamento al COA, al Código Ambiental, Orgánico Ambiental, y ahí se preveía y estaba perfectamente estipulado la necesidad y la obligatoriedad de llevar adelante la consulta previa. Entonces sí había una ley orgánica en donde se reconoció, porque nuestros dos entrevistados dijeron que no existía una ley orgánica en donde se la reconozca. Sí existe eso, por eso se lo reglamenta. Ya. Y, oh sorpresa, con el último decreto ejecutivo al respecto, que no recuerdo exactamente el número, pero con el que se aprueba el reglamento al COA, yo he revisado y la consulta previa desaparece. Pero ¿cómo puede desaparecer en un reglamento algo que existe en una ley orgánica que está por encima de ese reglamento? Esa es una pregunta que deberían aclarar quienes están a cargo del Ministerio de Ambiente y quienes son los juristas que manejaron este tema para que esa desaparición ocurra. Ya, y justamente quiero aprovechar para señalar que hicimos la respectiva solicitud al señor Carlos Velasco, subsecretario de Calidad Ambiental, y nos respondieron lo siguiente: muchas gracias por la invitación recibida, sin embargo lamentamos no poder participar en vista de que el señor Carlos Velasco, subsecretario de Calidad Ambiental, tiene ya agendado compromisos adquiridos con anterioridad y le es imposible para ayer, para hoy y para la próxima semana. Ojalá que nos pueda dar una entrevista, señor Velasco. En todo caso, para dejar esto muy claro, hemos pedido la versión del Ministerio. Realmente habría que... yo me quedé ingratamente sorprendido al ver que el tema de la consulta previa había desaparecido. ¿Y es necesaria? Absolutamente. Es necesaria. ¿Por qué? Porque yo creo que es uno de los mecanismos que de alguna manera permite un proceso de participación social que ayuda a que las comunidades realmente puedan estar más comprometidas, más empoderadas de lo que se está haciendo. En algunos casos
puede resultar negativo, puede que las comunidades se expresen negativamente, Claro. pero el hecho concreto, pero como no es vinculante, la consulta previa no ha sido, nunca fue vinculante, ¿no? Siempre puede haber la posibilidad de generar diálogos si es que se maneja bien una política pública de participación social respecto a una pequeña encuesta, hacer un estudio corto o alguna cosa y difundirlo en la población. No va a ser de ninguna manera suficiente, y la población, especialmente en los sitios donde se está abriendo la gran minería, está muy alerta. Son poblaciones que realmente están muy interesadas en participar, en ser consultados y en ayudar a tomar decisiones. Entonces, esto va a generar conflictos, esto va a traer conflictos indudablemente. Jorge, ¿usted conoce estos megaproyectos Cascabel y Yurimagua? A ver, Cascabel yo me enteré, sí lo conocía de anterior, pero no en la magnitud con que bombo y platillo con el que se lo puso públicamente hace 2 semanas, ¿no? Yo había mencionado de que me extrañaba mucho el hecho de que sea la mina de plata más importante del mundo. Cuando todavía los estudios de esta no están listos, no han sido encontrados. Entonces quizá un poco me puse a especular, que dije tal vez es una caballo de batalla para demostrar de que puede haber un rédito importante al Estado, empleos y demás, versus una consulta que iba a ser puesta en marcha en Imbabura, pero que fue denegada y que podría haber frenado eso. Pero ya está concesionada la empresa Sol Gold. Sí, la concesión existe, la empresa esa está haciendo sus trabajos exploratorios. Exacto, yeah. Pero no son todavía los definitivos. ¿Y en qué punto debe contarse con esos estudios definitivos? No sabría decirlo este rato porque no recuerdo exactamente el cronograma de trabajo de esta empresa, pero entre que una empresa empieza a hacer su primera exploración hasta que llega ya a la definición del estado real de concentración de minerales en su concesión, pueden pasar de 2 años a 6 años hasta 10 años. Esto no es un tema que va de un día para otro. ¿Y que necesitará mucho control aún en la fase exploratoria o es más cuidadosa con el ambiente de esa fase? La fase exploratoria realmente no causa impactos mayores. Yeah. No obsta de que, sin embargo, por supuesto hay que estar vigilante y hay que mirar qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. Como por ejemplo, que tenga que ver con captaciones de agua, recauce, porque eso decía el abogado ambiental. La fase exploratoria es hacer generalmente varias perforaciones en varios sitios a diversas profundidades para ir sacando muestras, testigos y saber exactamente y analizarlos ahí. Pero tienen que tapar, resanar. Claro, por supuesto, claro. Y además no son grandes hoyos, ni mucho menos, son hoyos de 5 centímetros de diámetro y cosas de esas, o 10, no es gran cosa. Ya, pero por ejemplo Cascabel, porque se me quedó pendiente el tema de la consulta previa, se dice que pasa por territorio agua y por tanto tendría que consultarse a la población. Bueno, de hecho sí está, yo no recuerdo exactamente la extensión de la concesión y qué pasa, pero si pasa por áreas protegidas o por territorios circunscripción indígena. Ahí en primer lugar hay un problema, o sea, si en áreas protegidas no se puede hacer minería, está clarísimo, y si pasa por territorios que pertenecen a algún tipo de nacionalidad indígena, tendrán que tomarse todas las prevenciones del caso. Entre otras cosas, debía haberse llevado a cabo la consulta previa, que ahora simplemente desapareció mágicamente. Y el tema de la minería artesanal, llamada también ilegal, a ver, ¿cómo la evalúa? Yo quisiera aquí ser muy claro. El problema no es la minería artesanal como tal. ¿Ya? El problema real es la minería ilegal. Okay. La minería artesanal es una minería que siempre se encuentra un poco en una zona gris, en donde muchas veces no opera en concesiones
y son pequeños mineros con colectividades cooperativas y que buscan concesiones y su trabajo es menor, lo cual no quiere decir que no causen impactos ambientales. Pero el problema real es la minería ilegal, es decir, a todas aquellas actividades mineras que se desarrollan sin una concesión, invadiendo concesiones de otras empresas. Eso es muy típico, eso es muy común, y en donde prácticamente no hay ni Dios ni ley en la forma que se hace. Y esto se ha demostrado. Hace 4 días atrás hubo un conato de violencia importante en este sitio Cielito Lindo y Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, ¿no? En donde no se conoce la cantidad de muertos que han habido, se habla de 4, se habla de 1. Todo esto refleja claramente que no hay una posibilidad de control real del Estado. Y yo, al escuchar el debate de esta mañana, yo pensaba que lo que se conoce y es de lógica común, es más fácil, siempre que haya voluntad política, por supuesto, es más fácil controlar y dialogar con una gran empresa minera y controlarle. De hecho, quien habla puso el freno a la empresa Mirador, concretamente hace un año, porque se comprobó que estaban haciendo muy malas cosas y frenamos eso, y hasta el momento todavía hay ciertas actividades de esa empresa que no han podido ser retomadas porque todavía les falta comprobar de que lo van a hacer bien. Entonces, se puede hacer eso, pero ¿cómo se puede controlar cuando tenemos una población de 4.000 mineros, de los cuales 1.000 son ecuatorianos, 1.000 son colombianos, 1.000 son venezolanos, y el resto son narcotraficantes que están manejando e imponiendo su ley y todo el abuso que eso significa en medio de eso? Entonces, eso es muy difícil llevar a cabo un control. Entonces, es realmente un problema severo. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y eso me hace falta en los discursos, especialmente de los sectores ambientalistas más radicales, porque nunca hasta hoy, soy atento, nunca he escuchado hasta ahora un posicionamiento claro respecto de eso, y los daños que la minería ilegal causa son enormes. Como son los de la ganadería y agricultura, que no es bien manejada. A ver, si hablamos, voy a poner un ejemplo. Si tenemos una superficie de un bosque primario, prístino, y hacemos ahí ganadería y hacemos cultivos, evidentemente el bosque se acaba. Al acabarse el bosque, lo que va a suceder es de que el suelo en pocas cosechas va a deteriorarse. Esto lo hemos visto, y hay una experiencia desgraciada de más de 40 años que se hizo con toda la colonización petrolera del lago Agrio para hacia el sur y hacia el norte. Eso se lo sabe. Entonces, por agricultura se pueden causar impactos severos, impactos importantes, por la ganadería también. Hay pérdida de la cobertura vegetal, hay pérdida también por contaminación de muchos cursos hídricos, es decir, puede ser. La gran minería, concretamente, lo que puede llegar a ser en el caso de que sean minas de tajo abierto, es decir, donde la extracción se hace bajándose todo un cerro o varios cerros, ¿no? Es enorme también. Y genera mucho más un impacto visual tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente lo que antes, imaginémonos que de repente, espero que no golpeemos madera, que no suceda, imaginémonos que en el Panecillo se encuentran minerales a por montones, y se tiene que hacer una explotación no por túneles, sino a cielo abierto. En menos de 6 semanas no habrá Panecillo. No habrá Panecillo, y lo que habrá después de 6 meses, habrá un hoyo de 400 metros para abajo. Entonces, el cambio, la afectación paisajística, aparte de todos los otros temas ambientales, es tremendamente dura, muy fuerte, ¿no?
pero eso no quiere decir también de que haya otras actividades humanas, económicas, productivas, que también causan severos daños. Muchísimas gracias a Jorge Jurado por su presencia acá. También. Quiero recoger una pregunta que me dejaron en el Facebook y muchísimas gracias además por cada uno de sus comentarios, amigos y amigas. Por cierto, muchas expresiones de solidaridad con usted y felicitación por la valentía y la persistencia le envían. Pero muchas gracias. Nos llama la atención un comentario en especial. Parece que uno de nuestros amigos, una amiga oyente, Fabiola Villarruel, leyó este artículo, esta noticia, pues, es que se le puede llamar así, de primicias, y allí ella manifiesta que el señor Ricaurte ha dicho que esto es un atentado contra la libertad de expresión. ¿Cómo puede ser entendido contra la libertad de expresión? A ver, yo personalmente no lo entiendo. ¿Libertad de expresión es libertad de agresión? No lo entiendo. Yo no creo que el agredir verbalmente a alguien pueda mencionarse como una libertad de expresión. Yo creo que eso compete y eso va en un ataque contra la dignidad, contra la honra de una persona, y el proferir insultos, como los que ya mencioné al inicio de la entrevista, no pertenecen a ningún tipo de libertad de expresión. Además, como que se queda en solamente expresión. Acá hubo una agresión física. Además, por supuesto, además. Entonces, yo creo que el tratar de justificar eso con este tipo de subterfugios verbales es un intento absolutamente malhadado, pero que demuestra claramente la pobreza de esta persona, la pobreza de espíritu, la pobreza de ánimo de esta persona. Hay personas que de pronto no hayan mediatizado, judicializado algún acto de estos. Animaría a que tomen, digamos, las agallas y valentía para emprender procesos si es que son agredidos, vituperados. Yo creo que todos tenemos el derecho a eso. Y si tenemos ese derecho, tenemos que hacerlo valer. Si no, ¿para qué están los derechos? Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias también. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.